Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a hablar del asalto al Capitolio en Estados Unidos y las implicaciones de este acto para la democracia en el mundo. Después va a estar con nosotros Antonio Lascano. Con él voy a examinar el proceso de vacunación y la nueva variante del COVID-19 que ya llegó a México. Y para terminar, va a estar con nosotros Gonzalo Monroy, experto en energía. Con él vamos a analizar el corte eléctrico del 28 de diciembre y el rechazo del gobierno federal a las energías renovables. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Después del asalto al Capitolio en Estados Unidos, los demócratas en la Cámara de Representantes ya presentaron formalmente la petición de juicio político contra el presidente Donald Trump por incitación a la insurrección, tras el llamado que hizo el presidente a sus seguidores a manifestarse durante la certificación en el Congreso de la elección del 3 de noviembre. La resolución indica que Trump puso en peligro la seguridad del país, de sus instituciones, y además cita la cuarta enmienda constitucional que prohíbe ocupar un cargo a quien se haya involucrado en una insurrección o rebelión en contra de Estados Unidos. Para debatir nuestro tema, que estaremos debatiendo a lo largo de esta semana por la importancia que tiene, le doy la bienvenida a los integrantes de la mesa de los martes. Saludo en primer lugar a Paula Sofía Vázquez. Paula, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, feliz año. Feliz año a ti y a los colegas y a todas las personas. Gracias, Paula. Carlos Bravo Regidor, buenas noches, feliz año, Carlos. ¿Cómo estás, Leo? Compañeros, muy buenas noches y feliz año nuevo para todos. Y Gibran Ramírez. Jabrín, buenas noches. Gibran Ramírez, buenas noches y feliz año. Feliz año, Leo, compañeros y toda la audiencia. Es un gusto estar aquí de vuelta. Bueno, prometemos aquí que al parecer va a haber un buen debate, porque ya leí la columna de ayer de Gibran en Milenio y la de hoy de Carlos en Expansión, y resulta que no están de acuerdo. Y no están de acuerdo en un tema que es fundamental, que es qué hay detrás del trumpismo, de la gente que se manifestó allá en Washington, de la gente que asaltó el Capitolio. Dices tú, Gibran, que hay que tomarlo muy en serio. Yo desde luego estoy de acuerdo contigo, pero le das un peso muy importante a la idea de que son gente que se siente excluida de la democracia estadounidense. Sobre todo digo que son clases medias asustadas que utilizan a otros sectores que se sienten más o menos oprimidos, porque creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que la base electoral de Trump, los más de 70 millones, no son una bola de locos ultras que decidieron romper al país y que están militando a favor de esa causa. No, hay detrás toda una dinámica de exclusiones del sistema político que Trump supo movilizar mediante esa clase media asustada, que no son propiamente despojados, desposeídos, ni nada así. Esa pequeña parte que es la base de movilización de todos los fascismos, que está casi siempre en esa clase media que se siente amenazada en perder sus privilegios, sus estabilidades o incluso el ejercicio de algún derecho. Esto es preocupante porque creo que si atendemos a esa configuración social del bloque que representa Trump, quiere decir que esto no es una pesadilla de disfuncionalidad de la democracia norteamericana, sino que es un proceso de largo aliento que seguirá ahí. Entonces, la pretensión de borrarlo nada más, o de tratarlo como un exceso que se puede borrar del sistema político por decreto, creo que puede engendrar más violencia y una radicalización de un sector mayor dentro de esos millones de votantes, sobre todo por el tipo de condena pública que se ha hecho. No hubo
o no he visto un afán de inclusión en una nueva comunidad política, sino que hay un mensaje. El mensaje es, no cabe Trump, pero no caben tampoco los trumpistas, y creo que ese es un mensaje errado. Sí, que no quepan los que utilizan la violencia, que no quepan los supremacistas blancos, pero creo que esos más de 70 millones de votantes tienen que entrar en un nuevo acuerdo republicano si se quiere que la sociedad estadounidense tenga estabilidad política. De nuevo, lo decía Ian Bremmer, la democracia estadounidense es quizá de las llamadas avanzadas la más disfuncional del mundo, y eso no se eliminará eliminando la voz de Trump por decreto. Bueno, y hay que decirlo, dentro de los 74 millones de americanos que votaron por Trump, hay muchas cosas allá adentro. También hay que empezar a hacer la disección. Y dentro de los manifestantes, los más fanáticos, de los que fueron a tomar el Congreso, lo que tú dices, Carlos, el día de hoy es, no nos hagamos bolas. Estos son supremacistas blancos, racistas, que están en contra de la integración precisamente de muchas poblaciones, de la comunidad afroamericana, latina, etcétera, a la política en Estados Unidos. Sí, yo creo que, a ver, aquí hay dos temas. Uno es el resultado electoral y el conflicto que se generó a raíz de que Trump y buena parte de sus adeptos se negaron a aceptar su derrota. Y el otro tema es el asalto al Capitolio que ocurrió la semana pasada. A mí me parece que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Lo que ocurrió en el Capitolio no es una protesta de grupos excluidos o marginados demandando inclusión. Son grupos militantes del supremacismo blanco que estaban tratando de revertir el resultado de una elección conforme a la voluntad de la mayoría que no los favoreció. Y no existe ninguna evidencia de que haya habido fraude. De hecho, esto es muy importante, más de 60 cortes en Estados Unidos han desechado las impugnaciones que presentó el equipo legal de Trump. Y en muchos casos, las cortes que han rechazado eso están encabezadas por jueces nominados o nombrados por los propios republicanos, en muchos casos durante la administración de Donald Trump. O sea, aquí esto no se trata como de la afiliación política. Las cortes han sido muy claras en decir que no hay evidencia que sustente la hipótesis del fraude que están reclamando. Entonces, ahí me parece muy importante, digamos, porque estamos hablando de un proceso electoral, estamos hablando de perdedores que no admiten su derrota y estamos hablando de la voluntad de una mayoría democrática. Lo que ocurrió en el Capitolio fue un intento inédito en la historia de Estados Unidos, sin precedentes, de tratar de interrumpir la transferencia pacífica del poder. Creo que hay que llamarlo como lo que es y hay que condenarlo, porque no condenarlo o de alguna manera, digamos, tratar de relativizarlo o de minimizarlo, pues finalmente es una manera de disculparlo o de dotarlo de algún tipo como de validez o de legitimidad. Me parece que aquí lo que hay es una gran mentira, que es la mentira del fraude electoral que sostienen Trump y sus adeptos sin ninguna evidencia. Y digamos, si vamos a hacer este análisis, hay que empezar por tratar de devolverle su valor a las palabras y llamar a las cosas por su nombre. No podemos simplemente decir, ay, pobrecitos que perdieron y sienten que les hicieron trampa. No les hicieron trampa. No les hicieron trampa. Y digamos, para terminar citando, digamos, ya que o sea, un poco la explicación que hace Gibran es el tipo de explicación que se oye mucho en Fox News, o el tipo de explicación que los propios trumpistas han tratado de empujar, de que los blancos son las víctimas, ¿no? Yo no estoy haciendo un juicio sobre la totalidad de los electores de Trump, estoy hablando de quienes fueron a asaltar el Capitolio, a tratar de emprender una tentativa golpista. Podemos hablar de los electores de Trump si quieren también, pero digamos, empecemos por el principio y empecemos por, digamos, tratar de combatir esta suerte como de intenciones de llevar el debate a un terreno de posverdad, donde, bueno, es que ellos sienten que les hicieron fraude. Pues podrán sentir lo que quieran, pero los hechos no los respaldan.
Muy bien, pues esperemos que Gibran no se lo robe Sean Hannity para llevárselo allí al show de Fox News. Pero quiero tu opinión, Paula. ¿Tú cómo ves? Está bien, está bueno el debate. Venga. Yo, respecto del asalto al Capitolio en específico, coincido con Carlos. Sobre todo, a mí me parece que es como la manifestación más clara de lo que fue el periodo de Trump. Es un periodo donde se alentó la violencia xenófoba, racista, donde se permitió, en nombre de la libertad de expresión, que todo el discurso de la supremacía blanca, el discurso xenófobo, el discurso racista, estuvieran en el centro del debate, fuera un discurso que fuera reproducido en medios masivos de comunicación y fuera un discurso que fuera reproducido por muy altos funcionarios, sin que hubiera ningún tipo de consecuencia. Y también incluso la protesta y cómo se manejó esta, protesta, intento de golpe, también es un reflejo del doble rasero con el que se manejó el gobierno de Trump todo este tiempo. O sea, si uno ve las protestas que hubo de Black Lives Matter y los dispositivos de seguridad que había en ese momento, la violencia que se ha ejercido durante todo este periodo de la policía hacia este tipo de manifestantes, que además son protestas pacíficas. Y pues ahora sí que la indolencia con la que se permitió que fuera escalando una protesta que desde el principio se anunció que que era violenta, pues creo que también es como la materialización de símbolos de todo lo que pasó en este periodo, ¿no? O sea, creo que claro. igual que Carlos, creo que será una tarea de los republicanos aprender a separar y a recuperar a ese electorado que se sintió en algún momento interesado por Trump y que siguió a Trump por estas ideas. Será un tema, también hay una parte muy interesante, leí un texto de Bartels sobre justo como este mismo discurso tampoco es como Trump él solo. O sea, esto también hay que ponerle responsabilidad también a los republicanos. O sea, los republicanos, el alto precio que se paga por hacer todo a cambio de obtener votos para su partido, ¿no? O sea, ellos le permitieron a Trump y auparon ese discurso, y ahorita lo que estamos viendo en el Congreso, que los demócratas ya dijeron que algunos congresistas republicanos no pueden entrar a la Comisión de Ética porque ellos mismos van a ser investigados. O sea, creo que también son las consecuencias que estamos viendo de seguir con este discurso y permitir este discurso más por ganar votos, ¿no? O sea, los propios republicanos decían, estaban de acuerdo con que había veces que había que romper las reglas para obtener lo que uno quería, que estaba bien, que en algún momento se iba a tener que defender por la fuerza a América, que había que defender el estilo de vida americano. Entonces creo que también es un momento en el que Estados Unidos creo que está viendo su límite, está viendo el límite del discurso y el límite del espectáculo, ya materializado pues en algo que les horrorizó, y les horrorizó sí. Con mucha razón. A ver, yo una de las cosas, Gibran, en las que estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, y lo decía ayer y lo escribo hoy en mi columna del periódico Excelsior, es que sí tenemos que condenar lo que sucedió la semana pasada en el Capitolio, aunque esto sea un evento, digamos, que haya ocurrido en otro país, en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que condenar lo ocurrido el 6 de enero? Claro, yo creo que hay que condenar ese tipo de manifestaciones que se salen de los cauces de la paz, solamente en ese sentido. Por otra parte, quiero decirte, Leo, que en efecto estoy escuchando propuestas de Fox para hacer la hora grachana, para discutir estos temas desde puntos de vista políticamente incorrectos. Creo que hay un error en lo que sostiene Carlos ahora y en su artículo. Él habla de la gente que tomó el Capitolio, gente que yo ni siquiera menciono en mi artículo. No los menciono y mucho menos dijo que sean supremacistas reclamando su exclusión de la comunidad política. Eso, la verdad, que fue parte del delirio de Carlos o de sus ganas de quedar bien con la intelectualidad mexicana que se siente militante del Partido Demócrata, pero yo ni siquiera hablé de esa acción, al contrario, sí sostuve un paralelismo con la dinámica del fascismo, que es curiosamente lo que él termina diciendo, de tal manera que Carlos y yo coincidimos en eso,
pero no queda padre con la derecha liberal mexicana andar coincidiendo conmigo. En lo que sí no estamos de acuerdo es en la gravedad del asunto. Desde luego que significa una rotura a la cotidianidad política de los Estados Unidos, pero no es un intento de golpe. O sea, Levitsky diciendo que fue un golpe fallido porque los militares no le hicieron caso a Trump, la verdad es que les hace falta volver a ver a América Latina. Son modos de protesta que existen en las democracias disfuncionales y en este caso fue un performance protofascista útil para ambos lados del espectro político, para los demócratas para tirarse al piso y para Trump para un espectáculo. Gibran, hubo 5 muertos, o sea, sí, no lo minimicemos, caray, 5 muertos, mano. Eso pasa en protestas que rompen la paz. Eso creo que, como te dije desde el principio, no hay que relativizarlo, condenemos esas formas de protesta, pero hacer análisis político mezclando las categorías y llamando a esto intento de golpe, creo que no sirve para entender nada de lo que está pasando ahí, así como ha pasado en espacios políticos de América Latina. Pero ¿por qué no fue un intento? ¿Por qué no fue un intento de golpe de Estado? Al revés, o sea, los mandaron al Congreso para que el Congreso no certificara el triunfo de Biden. ¿No te parece que eso entra dentro de la definición de golpe de Estado o de intento, vamos a poner, de golpe de Estado? Claro que no es golpe de Estado, están interfiriendo con las labores legislativas, por eso te decía, como ha pasado muchas veces en América Latina, y creo que son los ojos con los que lo debemos de ver, o si se quiere, con la historia de los fascismos, pero esto no fue un intento de golpe. Sí vemos el crecimiento de un movimiento protofascista y en este caso una protesta que tuvo esa intención y que al final fue capitalizada sobre todo por los demócratas. Y creo que hay una enorme hipocresía de buena parte de la sociedad en Estados Unidos, pero sobre todo del poder económico y particularmente de las empresas de las redes sociales. Las empresas de redes sociales han sido actores muy importantes para la polarización, porque de la polarización depende que haya una mayor interacción en varias redes. Hay un documental circulando ahí muy bueno de Social Dilemma que documenta cómo es que esto sucede. Es decir, han sido actores fundamentales de este clima político en el mundo y ahora parece que se están convirtiendo en quienes deciden los límites de los discursos de odio y lo permisible. Claro, nada más en Estados Unidos, porque no voltean a ver lo que están haciendo en el mundo con eso. Creo que esto nos da muchísimo para reflexionar. Muy bien. Que hay que condenar la protesta violenta, sin duda alguna, y a los movimientos fascistas. Pero lo que no podemos hacer, y me parece que estamos haciendo, es renunciar a entender en aras de la pura condena. Bueno, supongo que tienes mucho que decir. Carlos, trata de ser breve porque se nos va acabando el tiempo. Venga. Yo creo que no llamarle un intento de golpe de Estado a lo que ocurrió en el Capitolio es renunciar a entender. Y me parece que en este caso, en efecto, Gibran y yo coincidimos por caminos muy diferentes en que el trumpismo es una variante del fascismo, y así hay que llamarlo, y es casi un favor llamarle populista o utilizar la lógica explicativa del populismo para dar cuenta de lo que ha ocurrido con Trump. Yo creo que digamos, yo también podría decir, digamos, bajando el nivel de la discusión, como hace Gibran, diciendo que yo quiero quedar bien con no sé qué intelectualidad, yo también podría decir que él dice lo que dice porque quiere quedar bien con el presidente López Obrador, que no ha condenado el atentado. No lo voy a hacer, porque a mí sí me importa tratar de mantener cierto nivel en el diálogo y no romperlo con ese tipo de descalificaciones como de las que se queja Gibran. Bueno, ya lo dijiste, ya lo dijiste. No sé. Qué manera de decirlo. A ver, perdón. A ver, venga, Carlos. Tiene muchos defectos el sistema electoral estadounidense y seguro estamos de acuerdo en eso, pero no son efectos neutrales. Muchos de esos defectos han sido producidos por la intervención de los republicanos para trastocar el diseño de los distritos electorales, para diseñar legislación que suprime el voto de minorías, el propio colegio electoral. Es decir, nada tiene que ver eso con que los demócratas crearon un desorden generalizado que terminó alimentando la narrativa trumpista.
O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero eso déjame, Carlos. Perdón, Carlos, déjame interrumpirte ahí porque yo escucho. Perdón, ¿me escuchas o no? Es que te quisiera interrumpir porque ahí yo he escuchado mucho eso de que los republicanos aprovechan esto para desemparejar la cancha a su favor. Pues lo que están haciendo los republicanos es que aprovechan las reglas existentes para políticamente favorecerse. Perdón, pero eso ocurre en todas las democracias, Carlos. O sea, bueno, seamos realistas. Cuando tú implementas legislación que trata de despojar de su derecho al voto a comunidades marginadas como los afroamericanos en Georgia, yo creo que ya no estás jugando conforme a las reglas del juego democrático. Estás manipulando las reglas para restringir el acceso a las urnas de los ciudadanos y de ese modo estás erosionando la democracia. O sea, esta idea sería tanto como decir que Stacey Abrams, la activista afroamericana que se dedicó a hacer un esfuerzo titánico para registrar votantes afroamericanos y que en buena medida explica lo que terminó ocurriendo en Georgia, sería tanto como decir que Stacey Abrams es una mapache electoral. O sea, en toda esta sociología que está proponiendo Gibran, hay una ausencia tremenda que es la de las verdaderas víctimas, la de los verdaderos excluidos, para los cuales la victoria de Biden representa una reivindicación contra los supremacistas blancos, contra el trumpismo y contra todos esos esfuerzos del Partido Republicano por tratar de evitar que el cambio demográfico que viene ocurriendo en Estados Unidos desde hace décadas termine traduciéndose naturalmente en un cambio electoral. Muy bien. Paula, ya escuchaste los argumentos de Gibran, de Carlos. ¿A ti qué te parece esto? Vaya debate, ¿no? Es muy interesante. Creo que de aquí salen muchísimas cosas de qué hablar. A mí me gustaría nada más puntualizar algunas. La primera es el peligro que ya nos queda a todos de qué va a pasar en la toma de protesta de Biden, ¿no? O sea, eso es como una cosa, un tema inmediato, ¿no? O sea, que no es la primera vez que en Estados Unidos hay atentados contra presidentes. Creo que ahí ya hay un tema de seguridad. El segundo, creo que sí hay una llamada de atención tanto a las empresas de redes sociales como a las empresas en general que han apoyado de manera neutral sus intereses con republicanos y con demócratas y que hoy ya anunciaron que muchas iban a echar para atrás sus donativos a aquellos congresistas que habían apoyado el intento de Trump de frenar el resultado electoral. Creo que sí es una llamada de atención interesante hacia Estados Unidos. Y la tercera, retomo el tema de Carlos. Creo que también es a Estados Unidos ya le está haciendo agua a su sistema electoral. O sea, la verdad, lo decía Trump con casi desprecio, pero hasta México tiene una credencial de elector. Bueno, no es hasta México, es México está diciendo tiene una credencial de elector, ¿no? O sea, creo que sí hay muchas cosas aquí que, como dice Carlos, deben de dejar de hacer política y ponerse a hacer cosas por el Estado, ¿no? Porque no, esto creo que sí ya es un tema importante. Sí, yo creo que ese es el reto de Joe Biden, desde luego, ¿no? Si la democracia quiere sobrevivir en Estados Unidos, tiene que reformarse desde dentro para precisamente darle vitalidad a esa democracia. Me queda tiempo para una ronda breve y quizás entrémosle al tema de la censura por parte de las redes sociales del presidente Trump. Yo sí creo que es una censura, hay que llamar las cosas como son, decía Carlos, esto es una censura. La pregunta es si es una censura adecuada o no para defender precisamente los valores democráticos y evitar una violencia o la generación de violencia en todo este proceso de transición del poder en Estados Unidos. Gibran. Yo creo que puede significar un problema organizativo para ese sujeto político colectivo que está generando la violencia, pero que no lo va a frenar y que en ese sentido representa no solamente la hipocresía que te decía yo de estas grandes empresas, sino también un falso remedio. Creo que además no deben ser empresas privadas las que decidan sobre los discursos que deben suprimirse. No sé cuál fórmula institucional estaría mejor para administrar la censura, pero creo que así como no debe ser
nunca el poder ejecutivo, mucho menos deben ser los privados los que decidan sobre qué sí y qué no se permite en el espacio político, así sea en el virtual. Muy bien, Carlos, ¿cómo viste la decisión de Twitter? Twitter, la más radical, que fue quitarle su principal medio de comunicación al presidente Trump, quitarle su cuenta. Mira, Leo, de entrada yo creo que hay términos y condiciones de Twitter que por mucho tiempo Twitter, seguramente por interés económico, se ha negado a ser vigentes. A mí no me encanta la decisión, pero la entiendo en el contexto que se tomó. El debate sobre la libertad, los límites de la libertad de expresión es un debate enormemente complejo, no hay respuestas fáciles y definitivas. Sin embargo, en el contexto específico en el que se dio esa decisión, cuando había un asalto al Capitolio, 5 muertos, donde hubo la interrupción del proceso de certificación de los votos en el colegio electoral, me parece una decisión difícil, polémica, pero adecuada. Porque realmente, o sea, lo que hizo Twitter fue de alguna manera echarle agua al fuego que estaba atizando Donald Trump con su discurso, con sus tweets. Digamos, está clarísima la cronología. Trump llamó a los manifestantes a ir al Capitolio, a ir a reclamarle a Mike Pence. O sea, claramente sí estuvo azuzando a la violencia. En ese contexto, con todo y lo problemático y lo complejo en términos de los límites de la libertad de expresión que significa la decisión de Twitter, a mí sí me parece una decisión que yo apoyaría. Pues híjole, es interesante, este es otro gran tema y desde luego, como dice Carlos, lo que está detrás de esto es el grandísimo debate de los límites a la libertad de expresión. Paula, ¿tú cómo ves? Yo coincido con Gibran en 2 puntos. El primero es que entiendo lo que dice Carlos, el momento en el que estaba ardiendo todo y lo tenían que hacer, pero también ellos son responsables de haber llegado a ese fuego, ¿no? O sea, creo que pues, es muy fácil ya cuando todo está perdido, irle a quitar la cuenta a Trump, cuando pues las expresiones xenófobas, racistas y de incitación a la violencia de Trump duraron 4 años, ¿no? Y ahí se mantuvieron. Esa parte me parece. Lo segundo es que creo que este debate sobre quién debe delimitar el discurso sí debería de pasar por una regulación de los estados. Es una cosa en la que, como desde el principio en Internet dijimos, no importa porque Internet es casi que inacible y entonces medio que lo vamos a dejar correr. Creo que ya se está evidenciando que es necesario que se haga un tipo de regulación a los discursos y a muchas de las cosas que suceden en Internet, o sea, el Deep Web, o sea, sí hay muchas cosas ahí que hemos sido muy omisos en regular. Híjole. Y la tercera creo que es una discusión de argumentos que yo creo que en el tema del discurso de libertad de expresión nos manejábamos en los criterios europeos, que eran estos criterios donde sí límites hacen no fui a ser límites el discurso de odio, ¿no es qué? Y el discurso tradicionalmente americano que es no speech is free speech, ¿no? Y creo que es un relajo en Estados Unidos ver si ya están viendo las consecuencias de no haber querido limitar en ningún momento el discurso. Y a ver si esa es una de las cosas que se retoma en este momento, no solo desde las redes sociales, sino desde del Estado. Híjole, qué tema, porque yo nada más de pensar que vaya a haber un comité del gobierno que regule las redes sociales, hijo, me empieza a dar escalofríos, pero bueno. Muy delicado. Pero, Leo, probablemente no hay que llevarlo hasta ese extremo. O sea, digamos, yo creo que con admitir que se trata de un debate complejo, con muchas aristas, vamos de gane. O sea, ni una regulación, digamos, a la soviética, ni tampoco darle micrófono a quienes están incitando a la violencia. Bueno, eso lo tenemos aquí, se llama Instituto Nacional Electoral, que tiene la facultad de censurar los anuncios de los partidos políticos y luego la ejerce a contentillo. Son 3 personas las que deciden como si fuera el papá de los mexicanos. Esto sí lo pueden ver los niños ciudadanos mexicanos, esto no lo puede ver, ¿eh? Ya lo tenemos en México, para los anuncios políticos. Imagínense ahora en las redes que diga que el comité de quejas del INE decide, esto sí lo puede escuchar usted por Twitter y esto no. Nada más pensemos, nada más pensemos lo que significaría eso en la práctica.
Yo no tengo la respuesta, no tengo la respuesta, pero vaya tema. Gracias, Paula, gracias, Carlos, gracias, Gibran. Muchas Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa y regreso con Antonio Lascano, el científico, gran científico mexicano Antonio Lascano, para hablar del proceso de vacunación del COVID-19 y la nueva variante que ya llegó a México del coronavirus. Regresamos.